Vamos a hablar sobre la rotación de un cuerpo rígido en el plano alrededor de un eje fijo. Y pues la idea, el objetivo es poderlo analizar utilizando vectores. Pues usualmente se facilita el análisis de la rotación de esta manera. Entonces, miremos que si tenemos un cuerpo rígido plano que gire alrededor de un eje fijo, pues cualquier punto que pertenezca al cuerpo traza una trayectoria circular alrededor del eje. Nosotros vimos que cuando un punto traza una trayectoria circular, pues la velocidad del punto es igual a la distancia a la que se encuentre el punto con respecto al eje de rotación por la velocidad angular con la cual esté girando el punto. En este caso, pues ese punto, la velocidad angular será la velocidad angular con la cual gire el cuerpo rígido. Como ya lo hemos discutido, en el caso de cuerpos rígidos en el plano, en rotación en el plano, la velocidad angular es única. Todas las líneas que pertenezcan al cuerpo o cualquier línea que dibujemos sobre el cuerpo, pues está rotando con la misma velocidad angular. Entonces aquí tenemos que la velocidad de acuerdo a este esquema, estoy considerando que visto desde la parte superior del eje de rotación, el cuerpo gira en sentido antihorario, ¿sí? Visto desde la parte superior en sentido antihorario. Pues lo que esperamos es que la velocidad del punto, si lo vemos de esta vista lateral, pues la velocidad del punto en este instante será entrando hacia el plano del tablero. Si queremos representar esto vectorialmente, entonces podemos definir un vector que nos represente la velocidad angular, y vamos a definir ese vector siguiendo la regla de la mano derecha. Entonces, si definimos la parte superior del eje o el lado superior en este esquema como el lado positivo del eje, viéndolo desde el lado positivo, pues definimos que el sentido antihorario será el sentido de rotación positivo, y entonces el vector de velocidad angular pues apuntará hacia el lado positivo. En este caso es una velocidad angular positiva en sentido antihorario, y la magnitud de este vector pues corresponderá a la magnitud de la velocidad angular. Definido este vector de velocidad angular, entonces la velocidad de la partícula que estemos analizando y que pertenece al cuerpo rígido la podemos calcular como el producto cruz del vector velocidad angular con el vector de posición de la partícula, el radio que va desde el eje o el origen sobre el cual que hemos definido sobre el eje hasta el punto donde ubicamos la partícula analizada. Vemos entonces que definida la velocidad de esta manera, o calculada mejor de esta manera, pues obtenemos lo que esperamos. Omega, la velocidad angular, es perpendicular al plano de movimiento,
Entonces, de nuevo, aquí en este cuerpo rígido tenemos la velocidad angular alineada con el eje de rotación. Si defino el sentido positivo, en la parte superior, viéndolo desde la parte superior el eje, este será el lado positivo del eje. Si estás rotando en sentido antihorario, pues diré que la velocidad angular es positiva, y el radio será el vector que vaya desde el eje hasta el punto al cual requiera calcularle la velocidad. Entonces tenemos que omega, la velocidad angular, cruzado con el radio, nos da un vector resultante. De acuerdo a la regla de la mano derecha, el índice apunta a lo largo del primer vector, el corazón a lo largo del segundo vector, y el pulgar nos dirá el sentido, o nos dará la dirección y el sentido del vector resultante. En este caso, entrando al tablero, que es lo que he representado en este esquema, y de acuerdo al sentido de rotación es el sentido del vector velocidad. Entonces, definido de esta manera, obtenemos el sentido que esperamos, omega cruz r, y pues también vemos que la magnitud que obtenemos para ese vector es la que esperamos de la velocidad, pues ya que estos vectores son perpendiculares, el eje de rotación es perpendicular al plano en el cual se encuentra el punto en el cuerpo que está en rotación. Entonces vemos que la magnitud del vector resultante del producto cruz de la velocidad angular y el radio, pues es el producto de las magnitudes de ambos vectores, y ya que son perpendiculares, pues el seno del ángulo entre los vectores es 1, o sea que la magnitud de este producto cruz coincide con la magnitud de la velocidad. Entonces podemos calcular la velocidad de cualquier punto que pertenezca a un cuerpo rígido que esté en rotación alrededor de un eje fijo de esta manera: omega la velocidad angular cruzado con el radio que nos da la posición desde un punto fijo a lo largo del eje, sobre el eje de rotación, y va hasta la partícula. Omega cruz r nos da la velocidad de cualquier punto en un cuerpo rígido en rotación alrededor de un eje fijo. Ahora pues miremos lo que sucede con la aceleración. De nuevo, sabemos que del movimiento circular, que un punto tendrá una aceleración tangencial y una aceleración normal. La aceleración tangencial tendrá como magnitud la distancia o el radio al punto alrededor del cual gira la partícula que estemos analizando por la aceleración angular. Entonces, de nuevo, si definimos un vector de aceleración angular, pues en este caso estoy considerando que tanto la velocidad angular como la aceleración angular están en sentido antihorario, vistas desde el lado positivo del eje. Ese lo he definido yo, ¿sí? Este es mi lado positivo, y vistas desde ese lado, pues estoy considerando que tanto la velocidad angular como la aceleración angular tienen el mismo sentido. Entonces, de nuevo, de acuerdo a la regla de la mano derecha, si el sentido de la aceleración angular visto desde el lado positivo del eje de rotación es antihorario, pues diré que es positiva. Y en caso contrario, pues definiré la aceleración angular negativa, en caso de que sea en sentido horario, visto desde el lado positivo
del eje de rotación. Entonces defino de una manera análoga a lo que hicimos con la velocidad angular, definimos el vector de aceleración angular, ¿sí?, cuya con el sentido de acuerdo a la regla de la mano derecha, y la magnitud pues corresponderá a la magnitud de la aceleración angular. Entonces, de nuevo, si hacemos el producto cruz de alfa con el vector de posición de la partícula, alfa cruzado con el radio, pues nos da el sentido que esperamos para la aceleración tangencial en este caso, entrando hacia el tablero, de acuerdo a cómo he considerado que esta aceleración angular es en sentido antihorario. Entonces, de nuevo, tenemos el sentido que esperamos, y la magnitud pues también será el radio por la aceleración angular, ya que la aceleración angular es perpendicular al plano en el cual se encuentra la partícula que estamos analizando, o el punto que pertenece a ese cuerpo rígido. Entonces, la aceleración tangencial la podemos calcular como el producto cruz de la aceleración angular con el radio o posición del punto con respecto al eje de rotación. Y también pues nosotros sabemos que una partícula en movimiento circular tendrá una componente normal de la aceleración que apunta desde la partícula hacia el punto alrededor del cual gira la partícula, y la magnitud es el radio por la velocidad angular al cuadrado. Entonces miremos que vectorialmente esto lo podemos obtener si realizamos este producto cruz como lo tenemos de esta manera. Primero hacemos el producto cruz entre la velocidad angular y la posición, pues que nos da la velocidad. Ya sabemos que la magnitud de la velocidad pues es el radio por omega, ¿sí?, y reside sobre el plano en el que se encuentra la partícula, sobre el plano de rotación de la partícula. Y ahora hacemos de nuevo el producto cruz de omega con omega cruz r, o de la velocidad angular con la velocidad de la partícula. De nuevo, la velocidad angular es perpendicular al plano de movimiento, o sea que es perpendicular a la velocidad de la partícula. El seno del ángulo entre estos dos vectores es 1, ¿sí?, son perpendiculares. La velocidad angular perpendicular al plano de rotación, y tenemos que la resultante de este producto cruz pues tiene el sentido que esperamos para la componente normal, omega cruzado con la velocidad de la partícula nos da un vector que apunta desde la partícula hacia el origen hacia el punto alrededor del cual gira el cuerpo, ¿sí? Entonces obtenemos el sentido que esperamos, y la magnitud de este vector pues será la magnitud de omega por la magnitud de la velocidad, que es r por omega, entonces nos da r omega cuadrado, y ya que son perpendiculares entre sí, pues el seno del ángulo entre ellos es 1. Entonces la componente normal de la aceleración de un punto en un cuerpo rígido que está en rotación alrededor de un eje fijo, pues la podemos obtener de esta manera: omega cruzado con la velocidad. Nótese el paréntesis, ya que el producto cruz no es asociativo. Podemos omega cruz r y después omega cruzado con r. Es diferente omega cruzado con r, pues en ese caso siempre nos daría 0. Entonces es tener cuidado o tener presente de que esta es la velocidad angular cruzado con la velocidad del punto o partícula en el cual estemos interesados en calcular la componente normal. Entonces, para recordar, la velocidad de cualquier punto
en un cuerpo rígido que esté en rotación alrededor de un eje fijo, pues será la velocidad angular cruzado con el radio, la velocidad angular definida de acuerdo a la regla de la mano derecha, y la aceleración total de una partícula pues será la suma de la componente tangencial y la componente normal. La componente tangencial la calculamos como el producto cruz de la aceleración angular y el radio o posición de la partícula con respecto a un punto en el eje de rotación, alfa cruz r. De nuevo, alfa la definimos con base en la regla de la mano derecha, y la componente normal será omega cruzado con la velocidad de la partícula, que es omega cruzado con el radio.